Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmos 68:5. Déjame empezar contándote algo como si estuviéramos sentados en la sala de la casa, con un café tibio entre las manos, sin prisa, sin mirarnos el reloj. Te hablo no como alguien que lo sabe todo, sino como una mujer mayor que ha visto muchas historias repetirse con distintos nombres, distintos rostros, pero con heridas muy parecidas. Hace unos años se me acercó una adolescente después de una reunión. No lloraba. Eso fue lo que más me llamó la atención. Me dijo con una voz que parecía fuerte, pero estaba cansada por dentro. Mis papás se están separando y no sé por qué me siento tan poca cosa. No habló de rabia primero, ni de miedo. Habló de su valor, como si la separación de sus padres hubiera puesto en duda quién era ella, como si algo se hubiera roto dentro que no tenía nombre, pero dolía todos los días. Ella seguía yendo al colegio, seguía sacando buenas notas, seguía ayudando en la iglesia. Desde afuera parecía estar bien, pero por dentro se sentía invisible, insegura, como si el piso bajo sus pies ya no fuera firme. Me dijo algo que nunca olvidé. Si ellos no pudieron quedarse, ¿quién va a quedarse conmigo? Esa pregunta, hijo, hija, la he escuchado más veces de las que puedo contar. La adolescencia ya es una etapa frágil. Uno está aprendiendo quién es, dónde encaja, qué vale. Y cuando justo en ese momento los padres se separan, el corazón del adolescente muchas veces no procesa la separación como un problema de adultos, sino como una señal interna. Algo falló, y quizá yo tengo que ver con eso. Nadie se los dice, pero lo sienten. Y ese sentimiento va comiéndose la autoestima despacito, en silencio. A veces no se manifiesta con llanto, sino con comparaciones. Mi familia no es como las otras. O con exigencia. Tengo que ser mejor, no dar problemas. O con apatía. No importa lo que haga. Y otras veces con una culpa que no corresponde. Si yo hubiera sido distinto. Mira qué carga tan pesada para un corazón joven. Déjame decirte algo con mucho amor. Y te lo voy a repetir varias veces a lo largo de esta charla, porque el corazón necesita oírlo más de una vez. La separación de tus padres no define tu valor, no lo reduce, no lo mancha, no lo rompe, pero entiendo que se sienta así. Dios entiende que se sienta así. Cuando un hogar se quiebra, no solo se separan dos adultos, se sacude el sentido de seguridad de los hijos. Se rompe una imagen de futuro, se altera la forma en que uno se mira a sí mismo. Y ahí es donde Dios, con una paciencia infinita, empieza a hacer algo profundo, no rápido, no ruidoso, pero sí real. Ahora déjame llevarte a una historia antigua, pero tan humana que parece escrita ayer. No te la voy a contar como en los libros, sino como la vida misma. Había un muchacho joven, no un niño, pero tampoco un hombre formado. Estaba justo en esa edad donde uno quiere pertenecer, ser visto, ser afirmado. Su familia era complicada, muy complicada. Su padre tenía varias esposas, había favoritismos evidentes, había celos, comparaciones, heridas acumuladas. Este muchacho, llamado José, creció en un ambiente familiar fracturado, donde el amor no estaba bien repartido y donde la envidia se respiraba en el aire. José no eligió esa familia, no eligió ese contexto, no eligió ser el distinto, pero lo fue, y eso le costó caro. Sus propios hermanos, los que debían protegerlo, lo traicionaron, lo vendieron, lo arrancaron de su casa. De un día para otro, perdió a su padre, perdió su hogar, perdió su lugar. Si eso no golpea la autoestima de alguien, dime tú qué lo hace. Imagínate ese trayecto en el desierto. Un joven solo, sin explicaciones, sin abrazo de despedida. Nadie le dijo, no es tu culpa.
Nadie le aseguró que su vida aún tenía sentido. Y sin embargo, algo profundo ocurrió en José. Aunque todo a su alrededor gritaba rechazo, Dios permaneció con él. Y aquí quiero que pongas atención, porque esto es clave. La presencia de Dios no evitó el dolor de José, pero sí evitó que el dolor definiera su identidad. José no se convirtió en lo que le hicieron. No dejó que el abandono escribiera su nombre. Eso no fue magia, fue proceso, fue tiempo, fue lágrimas, fue confusión. Pero Dios estaba ahí sosteniendo algo que José aún no podía sostener solo. Más adelante en la historia, cuando José ya ha pasado por injusticias, cárceles y silencios largos, hay una frase que resume todo. Una frase que conecta profundamente con este tema de la autoestima herida por rupturas familiares. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Mira qué nivel de sanidad hay que tener para decir eso. Pero José no llegó ahí de un día para otro. Y tú tampoco tienes que llegar rápido. Dios no apura los procesos del corazón. Ahora, volvamos a ti. Porque quizá tú no fuiste vendido, pero sí te sentiste desplazado. Quizá no te lanzaron a un pozo, pero sí sentiste que el hogar que conocías desapareció. Quizá no viajaste al desierto, pero tu adolescencia se volvió un terreno árido, donde no sabías en quién confiar. Y en medio de todo eso, empezó a surgir una pregunta silenciosa. ¿Cuánto valgo? No la dijiste en voz alta, pero empezó a guiar muchas decisiones. Empezaste a medir tu valor por tu rendimiento, por tu comportamiento, por no causar problemas, por agradar. O al revés, empezaste a pensar que no importaba mucho lo que hicieras. Déjame hablarte como una consejera mayor que ha acompañado muchos corazones jóvenes. Cuando los padres se separan, muchos hijos intentan convertirse en el pegamento emocional de la familia, y eso no les corresponde. Otros se vuelven invisibles, y eso tampoco es justo. Otros se endurecen, y aunque parece fortaleza, muchas veces es protección. Y aquí, con mucho respeto y cariño, quiero decir algo que quizá nunca nadie te dijo claramente. Tú no eras el responsable de sostener ese matrimonio. No estaba en tus manos, no era tu carga, no era tu deber. Y Dios nunca te pidió que cargaras con eso. Antes de continuar, déjame decirte algo importante, con la misma naturalidad con la que se lo diría a alguien sentado frente a mí. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien ve que está pasando por un mal momento. No porque busquemos números, sino porque hay corazones que necesitan escuchar esto y aún no saben cómo pedir ayuda. Sigamos. La Biblia nos muestra algo precioso. Dios tiene una sensibilidad especial con los hijos que atraviesan rupturas familiares. No porque sean más débiles, sino porque son más vulnerables. Por eso se presenta como Padre, no como concepto, sino como presencia, no como idea religiosa, sino como refugio real. Cuando dice que es Padre de huérfanos, no habla solo de quienes perdieron a sus padres físicamente, habla también de los que se sienten huérfanos emocionalmente, de los que aún teniendo padres vivos, sienten que algo esencial se perdió. Dios no minimiza eso, no lo espiritualiza, lo abraza. Y aquí quiero que respires conmigo un momento, porque sanar la autoestima en Dios no significa fingir que no dolió, significa permitir que Dios entre justo ahí donde dolió, donde te sentiste menos, donde te comparaste, donde pensaste que tu futuro se había acortado. Dios no te mira como el hijo de padres separados. Dios te mira como hijo amado. Punto. Antes del conflicto, durante el conflicto y después del conflicto. Tu identidad en Él no cambió. Lo que cambió fue el escenario, no tu valor. Y sé que a veces uno escucha esto y piensa, sí, suena bonito, pero yo sigo sintiéndome igual. Y está bien decirlo. La fe no se trata de negar lo que sientes, sino de traerlo a la luz.
Dios puede trabajar con un corazón honesto, pero no con uno que se obliga a estar bien. En la próxima parte, vamos a seguir caminando despacio. Vamos a ver cómo Dios reconstruye la visión de futuro cuando parece haberse roto, cómo sana la autoestima sin prisas, y cómo acompaña al adolescente que tuvo que crecer emocionalmente antes de tiempo. Por ahora, quédate con esto, como si yo te tomara la mano y te lo dijera mirándote a los ojos. Tu historia no terminó con la separación de tus padres. Dios aún está escribiendo, y Él escribe con amor, incluso sobre páginas manchadas de lágrimas. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, sigamos con calma. Como te dije antes, sin apuro, como cuando una consejera mayor se sienta a escuchar y no interrumpe el proceso del corazón. Quiero que imaginemos algo juntos. Imagina a ese adolescente que fuiste o que eres, sentado en su habitación, con la puerta medio cerrada, no siempre llorando. A veces solo mirando el techo, con audífonos puestos, dejando que la música tape los pensamientos. Afuera, los adultos hablan de decisiones, de acuerdos, de problemas entre ellos. Pero dentro de ese cuarto hay preguntas que nadie está respondiendo. Preguntas como, ¿dónde quedo yo ahora? ¿A quién le importan mis emociones? ¿Esto también va a pasar conmigo cuando sea grande? Muchos adolescentes no saben ponerle nombre a lo que sienten. No dicen, tengo la autoestima herida. Dicen, me da igual, o no quiero hablar, o déjenme tranquilo. Pero debajo de esas frases suele haber una herida silenciosa, la sensación de no ser suficientemente importante como para que las cosas se mantuvieran unidas. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto es delicado y sagrado. La separación de los padres muchas veces se vive como una ruptura de promesas. No solo las promesas entre ellos, sino las promesas que el hijo creía que la vida le había hecho. Promesas de estabilidad, de permanencia, de seguridad. Cuando eso se quiebra, la autoestima recibe un golpe profundo, porque el corazón adolescente todavía está aprendiendo a confiar. He visto jóvenes que, después de una separación, se vuelven extremadamente responsables. Se convierten en adultos pequeños, cuidan a uno de los padres, cuidan a los hermanos, cuidan el ambiente emocional de la casa. Y desde afuera todos dicen, ¡qué maduro es! Pero nadie se pregunta cuándo de esa madurez nació del miedo a que todo vuelva a romperse. También he visto otros que reaccionan al revés. Se desconectan, se aíslan, se refugian en pantallas, en amistades superficiales, en relaciones que no los cuidan. No porque no tengan valores, sino porque están buscando sentirse importantes para alguien, aunque sea por un rato. Dios ve ambas reacciones y no condena ninguna. Él entiende que son intentos de supervivencia emocional. Volvamos por un momento a José, porque su historia no se detuvo en la traición. Después de ser vendido, José llega a una tierra extraña. No entiende el idioma, no conoce a nadie, no tiene red de apoyo. Y aún así, la Biblia dice algo que se repite varias veces, como si Dios quisiera que no se nos olvidara. El Señor estaba con José. No dice que José se sentía bien, no dice que entendía el propósito, dice que Dios estaba con él. A veces eso es lo único que tenemos al principio, la presencia de Dios, no las respuestas. José tuvo que reconstruir su identidad lejos de su familia, y eso no es menor, porque muchas veces nuestra autoestima se forma, para bien o para mal, en el hogar. Cuando ese hogar se fractura, uno queda como sin espejo. ¿Quién soy ahora? ¿El hijo de quién? ¿Dónde pertenezco? Quizá tú sentiste algo parecido. Tal vez empezaste a preguntarte si eras más como tu mamá o más como tu papá, o si tenías que tomar partido, o si amar a uno era traicionar al otro. Mira qué carga tan injusta para un adolescente. Déjame decirte algo que viene desde muy profundo de mi corazón pastoral. Dios nunca te pidió que eligieras bando. Él nunca quiso que tu corazón se partiera en dos para sostener una paz que no dependía de ti.
Dios ve cuando un hijo queda en medio y su justicia es tierna con esos corazones. José pasó por varias etapas donde pudo haberse definido por lo que le hicieron. Pudo haberse dicho, soy el rechazado, soy el vendido, soy el olvidado. Pero poco a poco, en el silencio de los días comunes, Dios fue afirmando algo distinto en él. No con grandes discursos, sino con pequeñas fidelidades. José trabajaba bien, era íntegro. No porque alguien lo estuviera mirando, sino porque su identidad ya no dependía de la aprobación de su familia, sino de la presencia de Dios. Y aquí quiero hacer una transición suave, porque esto toca directamente tu vida. Cuando los padres se separan, muchos adolescentes sienten que pierden la referencia de lo que es un hogar, y sin darse cuenta, empiezan a temer al futuro. ¿Y si me pasa lo mismo? ¿Y si no sé amar bien? ¿Y si no sé construir nada que dure? Ese miedo erosiona la visión de futuro, no siempre de forma consciente, pero sí real. Algunos dejan de soñar en grande. Otros sueñan, pero con un nudo en el pecho, como si el amor fuera algo frágil, destinado a romperse. Dios no ignora ese temor, y por eso, en la historia bíblica, vemos que Él no solo restaura a José emocionalmente, sino que le devuelve visión. Lo hace soñar otra vez. Lo posiciona en lugares donde puede influir, cuidar, salvar vidas. No como compensación, sino como redención. Pero antes de eso, hubo un proceso interno. José tuvo que aprender que su valor no estaba en ser el hijo preferido de su padre, ni en la validación de sus hermanos, ni siquiera en su éxito posterior. Su valor estaba en ser visto por Dios. Y eso es algo que muchos adolescentes hijos de padres separados necesitan aprender, aunque nadie se los enseñe explícitamente. Quizá tú también estás en ese punto. Ya no eres el niño que solo recibía, pero tampoco el adulto que ya resolvió todo. Estás en medio, y en ese medio, Dios quiere afirmarte. No afirmarte diciendo, todo va a estar bien, como una frase vacía, sino caminando contigo mientras aprendes a mirarte con los ojos correctos. No con los ojos del conflicto, no con los ojos del pasado, sino con los ojos del Padre. Aquí es donde quiero traerte nuevamente a la palabra, no como una lección, sino como un susurro al corazón. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Dios no se acerca cuando ya estás fuerte, se acerca cuando estás quebrado, cuando tu autoestima está frágil, cuando no sabes bien qué sientes, pero sabes que algo duele. Él no te pide que te recompongas primero. Él se acerca así, tal como estás. Y déjame decirte algo que he aprendido en más de 60 años de caminar con personas. La sanidad de la autoestima no ocurre de golpe, ocurre en capas. Hoy Dios sana una culpa, mañana sana un miedo, pasado mañana sana una comparación. Y así, poco a poco, el corazón empieza a respirar distinto. Tal vez todavía te comparas con otros jóvenes que tienen familia completa, y eso duele, no porque seas envidioso, sino porque anhelas algo que perdiste. Dios no te juzga por ese anhelo, Él lo entiende, y también quiere mostrarte que tu historia no es inferior, solo es distinta. Antes de cerrar esta parte, quiero dejarte con una imagen. Imagínate a Dios como alguien que recoge con cuidado los pedazos de un jarrón roto, no para volverlo exactamente igual, sino para hacer algo nuevo, más fuerte, con cicatrices visibles pero hermosas. Eso es lo que Él hace con los corazones que atravesaron rupturas familiares en la adolescencia. En la próxima parte, vamos a hablar de algo muy importante: cómo dejar de cargar culpas que no te corresponden,
cómo reconciliarte con tu historia sin negarla y cómo volver a creer que Dios tiene un futuro bueno para ti, incluso si tu punto de partida fue doloroso. Seguimos caminando juntos, sin prisa, con verdad, con esperanza. Déjame seguir hablándote con la misma calma, como alguien que ya caminó largo trecho y no tiene apuro en llegar, porque sabe que lo importante no es correr, sino sanar bien. Quiero que hoy miremos algo con mucha honestidad y sin culpa. Los errores emocionales que muchas veces cometemos cuando nuestros padres se separan en plena adolescencia. No para señalarlos, no para juzgarnos, sino para entenderlos y desde ahí encontrar una salida que de verdad sane. Cuando digo errores, no hablo de pecados grandes ni de malas intenciones. Hablo de respuestas del corazón herido, respuestas humanas, respuestas comprensibles, pero que, si no se revisan, pueden acompañarnos durante años y afectar nuestra autoestima, nuestras relaciones y nuestra visión de futuro. Uno de los errores más comunes es creer, aunque sea en silencio, que algo de lo que pasó fue culpa nuestra. Tal vez nunca lo dijiste en voz alta, pero el pensamiento apareció alguna vez. Si yo no hubiera sido tan problemático, si yo hubiera sido mejor hijo, si yo no hubiera causado estrés. El corazón adolescente es experto en asumir responsabilidades que no le corresponden. Porque cuando algo se rompe, el corazón busca una explicación, y muchas veces se mira a sí mismo primero. Ese error es profundamente dañino, porque instala una mentira, que tu valor depende de tu comportamiento, y que si algo salió mal, fue porque tú no fuiste suficiente. Esa mentira se convierte en una voz interna dura, exigente, que te acompaña incluso cuando ya creciste. Una voz que te dice que tienes que esforzarte más que otros para merecer amor, estabilidad o permanencia. Otro error frecuente es construir la autoestima sobre la aprobación. Después de una separación, muchos adolescentes se vuelven expertos en leer el ambiente emocional. Aprenden a detectar cuando alguien está molesto, triste o cansado, y adaptan su conducta para no incomodar. Se vuelven el que no da problemas. Desde afuera parece virtud, pero por dentro muchas veces es miedo. Miedo a que, si molestan demasiado, también los dejen. Ese error hace que la autoestima no se apoye en quién eres, sino en cuánto agradas, y eso cansa el alma, porque nadie puede vivir toda la vida actuando para que otros se queden. También está el error contrario, que es endurecer el corazón. Decir, no necesito a nadie, me da igual, yo puedo solo. Esa postura suele nacer del dolor. Es una forma de protegerse. Si no espero nada, no me decepcionan. Pero el precio de ese error es alto, porque desconecta del afecto genuino, de la confianza y de la ternura que Dios sí quiere restaurar. Otro error silencioso es perder la esperanza en el futuro. No siempre de manera consciente. No es que uno diga, mi vida será mala, pero se empieza a pensar en pequeño, a no proyectarse, a no creer demasiado en relaciones duraderas, a vivir con una especie de resignación anticipada, como si el corazón dijera, mejor no ilusionarse mucho. Todos estos errores tienen algo en común. Nacen del dolor, no de la maldad. Y Dios lo sabe. Por eso Él no llega con reproches, sino con soluciones que sanan de raíz. Ahora hablemos de la solución. No una solución mágica ni rápida, sino una solución profunda que se va construyendo paso a paso. La primera parte de la solución es reconocer el dolor sin justificar la mentira. Reconocer que dolió ver a tus padres separarse, que te afectó, que cambió cosas dentro de ti. Eso no te hace débil, te hace humano, pero al mismo tiempo es necesario decirle a tu corazón la verdad. No fue tu culpa. Aunque el sentimiento insista, la verdad sigue siendo verdad. Tú no eras responsable de sostener una relación de adultos. La segunda parte de la solución es trasladar el centro de tu identidad. Muchos adolescentes hijos de padres separados crecen con la identidad anclada en el conflicto. Soy el que viene de un hogar roto.
Soy el que tuvo que madurar rápido. Soy el que no tuvo una familia normal. Dios quiere moverte de ahí, no para negar tu historia, sino para que no sea tu definición principal. Tu identidad, a los ojos de Dios, no está en lo que faltó, sino en lo que Él aporta. Él se presenta como Padre precisamente cuando la figura paterna o familiar se vuelve confusa o dolorosa. No como reemplazo frío, sino como presencia fiel. Cuando aprendes, poco a poco, a verte primero como hijo de Dios, algo se ordena dentro. No de inmediato, pero de manera real. La tercera parte de la solución es permitirte sentir sin culparte. Sentir tristeza cuando ves familias unidas. Sentir rabia algunas veces. Sentir confusión. Eso no te aleja de Dios. Al contrario, es el lugar donde Dios quiere encontrarte. La fe madura no es la que no siente, sino la que trae lo que siente delante de Dios sin máscaras. Otra parte importante de la solución es revisar las promesas internas que hiciste sin darte cuenta. Muchos adolescentes, al ver separarse a sus padres, hacen votos silenciosos. Yo no voy a necesitar a nadie, o yo nunca voy a fallar así, o yo no confío en nadie del todo. Esas promesas nacen del miedo, no de la sabiduría, y Dios quiere liberarte de ellas, porque te atan más de lo que te protegen. La solución también incluye algo muy práctico y muy espiritual a la vez: aprender a recibir amor sin sospecha. Al principio cuesta. Cuando alguien se acerca con cariño, uno piensa, ¿hasta cuándo? Pero Dios quiere enseñarte que no todo lo bueno se rompe, que hay relaciones sanas, que Él mismo es constante, incluso cuando otros no lo fueron. Y aquí quiero decir algo con mucha ternura. Sanar la autoestima no significa que el recuerdo deje de doler por completo. Significa que ya no gobierna tu vida, que ya no define tus decisiones, que ya no dicta quién eres. Cuando la autoestima empieza a sanar en Dios, algo cambia en la forma en que te miras. Dejas de preguntarte tanto, ¿qué hice mal? Y empiezas a preguntarte, ¿qué está haciendo Dios conmigo? Esa pregunta abre futuro. También empiezas a darte permiso para soñar otra vez. No sueños ingenuos, sino sueños con esperanza. Empiezas a creer que puedes construir algo distinto, que tu historia no es una condena, sino un terreno donde Dios puede obrar con mucha profundidad. He visto muchos hijos de padres separados convertirse en adultos sensibles, empáticos, conscientes, no porque el dolor sea bueno, sino porque Dios lo transforma cuando se le entrega. Y he visto otros quedarse atrapados en la herida, no porque no tuvieran fe, sino porque nunca se dieron permiso de revisar estos errores con amor. La conclusión de todo esto es sencilla, aunque no siempre fácil de vivir. Tu autoestima no se reconstruye mirando atrás con reproche, sino mirando hacia Dios con confianza. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de decidir que eso no tendrá la última palabra. Dios no desperdicia ninguna historia, ni siquiera las que comenzaron con rupturas. Él es experto en tomar corazones heridos y hacerlos refugio para otros, pero primero quiere ser refugio para ti. Quiero cerrar hablándote como si estuviera frente a ti, mirándote con respeto y cariño. Si tus padres se separaron cuando eras adolescente y eso afectó tu autoestima, no estás dañado, estás en proceso, y Dios no abandona los procesos que Él mismo acompaña. Tu valor no disminuyó cuando tu familia cambió, tu futuro no se canceló, tu capacidad de amar no se rompió. Todo eso sigue ahí, esperando ser sanado, afirmado y fortalecido en Dios. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, te animo a que lo compartas en los comentarios. A veces poner en palabras lo que sentimos ya es parte de la sanidad. Dale me gusta a este contenido si fue de bendición para ti. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que sigamos caminando juntos en estos temas que sanan el alma. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, compártele este mensaje. Nunca sabes cuándo Dios puede usar una palabra sencilla para levantar un corazón cansado. Gracias por quedarte hasta aquí. No estás solo. Dios camina contigo.
Y tu historia, aunque haya tenido momentos difíciles, sigue estando en sus manos.